Pero ¿qué tenemos pendiente? ¿Qué conocimiento tenemos de estos decretos, a los dos decretos y lo que ellos implican? ¿Qué contenidos deberá incluir el plan? ¿Cómo tiene que ser este registro del que hoy nos convoca y que debemos trabajar? Son muchos frentes a cubrir y cada empresa es un mundo, así que la propuesta que nos viene a continuación desde UGT nos viene realmente como anillo al dedo para saber cómo y cuándo y de qué manera poner esas bases de la negociación en igualdad de oportunidades, cómo trazar y negociar ese diagnóstico y el plan. Lo decía Carolina, pero ahora lo continuamos hablando con la próxima ponente, porque tenemos con nosotros a la señora Antoñanzas, ya nos vuelve a acompañar una vez más, bióloga y técnica en prevención de riesgos laborables, habiendo desempeñado diferentes funciones dentro de la UGT como secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente y también en la Secretaría Laboral. Ella tiene también las claves para entender esta puesta en marcha y en funcionamiento, perteneciendo también al Comité Europeo de Mujeres de la Confederación Española de Sindicatos y la Internacional. La señora Cristina Antoñanzas vuelve, como decíamos, a participar al Congreso, con lo cual también agradecemos su savoir-faire, puesto siempre a disposición de todas y de todos, y sobre todo con ese estilo tan directo y tan explicativo con el que nos regala sus ponencias. Será de gran ayuda, será un buen tutorial en toda regla, más que esperado. Así que, Cristina, estás invitada en esta negociación, podríamos decir, ¿no?, del plan de hoy, un congreso de igualdad ya en su tercera edición. Y por muchos más, eso esperamos. Adelante, Antoñanzas. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a volver a participar un año más en el Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades. Para mí es un placer estar aquí. Y os voy a explicar, o vamos un poco a abordar en esta ponencia, cómo hay que constituir las mesas de negociación y cómo pues, comenzar a negociar el diagnóstico y la realización de los planes de igualdad. Como todas y todos ya sabéis, pues el 14 de enero del 2021 entró en vigor el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad, su registro, y que modificaba un decreto anterior sobre el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. En primer lugar, vamos a ver qué empresas están obligadas a elaborar y a aplicar los planes de igualdad. Hay que diferenciar tres supuestos. Tenemos las empresas que tengan una plantilla mínima, de acuerdo con los siguientes plazos, que se han ido aplicando paulatinamente desde los últimos años. Desde el pasado 7 de marzo del 2020 tienen la obligación de tener un plan de igualdad las empresas que tengan entre 151 y 250 personas trabajadoras. A partir de marzo de 2021, las empresas que tengan en 101 y 150 personas trabajadoras, y a partir de marzo de este mismo año, del 7 de marzo del 2022, pues deberán tener aprobado un plan de igualdad las empresas que tengan entre 50 y 100 personas trabajadoras. Este es el primer supuesto. Segundo supuesto, cuando se establezca tal obligación por acuerdo del convenio colectivo que se aplique a esa empresa. Y el tercer supuesto es cuando la autoridad laboral competente pues, hubiera acordado un procedimiento sancionador, la sustitución de sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de este plan. Para el resto de empresas de nuestro país, pues la elaboración o implantación de un plan es de carácter voluntario y siempre previa consulta o negociación con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores. La obligación de elaborar un plan, pues la obligación de elaborar un plan y aplicar un plan de igualdad nacerá en el momento que se alcance pues, el umbral de las personas trabajadoras que lo hacen obligatorio. Cualquiera que sea el momento en el que este se produzca, incluso aunque posteriormente el número de personas trabajadoras se sitúe por debajo de 50. Una vez que se constituya la comisión negociadora y hasta que se concluya el periodo de vigencia del plan, pues la empresa, aunque redujera su número de personas trabajadoras en menos de 50, tendría la obligación de tener este plan. ¿Cuándo se constituye, no? ¿Cómo constituir las mesas negociadoras en un plan de igualdad?
Pues las empresas entre 50 y más personas en plantilla tienen que hacerlo 3 meses después, desde que se alcance el número de personas que lo hacen obligatorio, en este caso 50. Si es el convenio colectivo, pues determinado por el convenio colectivo o en su defecto, 3 meses después de la publicación del convenio que se le aplique a la empresa. Y si la autoridad laboral lo exige, como indicábamos anteriormente, pues en el que la autoridad laboral lo diga, ¿no? Una vez constituida la comisión negociadora, en el plazo de un año, la empresa deberá tener negociado, aprobada y o presentada la solicitud del registro del plan de igualdad en el REDCOM. ¿Qué personas, ¿no? O qué legitimidad de personas son las que componen una mesa negociadora? Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de la negociación con la representación legal de las personas trabajadoras, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 5 del Real Decreto 901. La mesa negociadora está constituida de forma paritaria en la representación de la empresa y la representación de las personas trabajadoras. Las personas que intervengan en la negociación de los planes de igualdad tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas que intervienen en la negociación de convenios colectivos o acuerdos. Y como regla general, pues la comisión negociadora deberá participar, como decía, de forma paritaria la empresa y las personas trabajadoras. El Real Decreto es quien marca las reglas para constituir estas comisiones negociadoras y en algunos supuestos se remite al artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Quién participará en la comisión negociadora? Por parte de las personas trabajadoras, por regla general, el comité de empresa, delegadas o delegados de personal, en su caso, secciones sindicales, si las hubiera, en su conjunto, o la intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité o entre las delegadas y delegados de personal. La composición de la parte social de la mesa negociadora será proporcional a su representatividad. Empresas que tengan varios centros de trabajo o que tengan un comité intercentros, pues las empresas que tengan este comité intercentros, si existe, son los que tienen la competencia para la negociación. Si, por ejemplo, tenemos un grupo de empresas, pues el grupo de empresas se regirá por lo establecido en el artículo 87 del Estatuto, que es la legitimación para negociar los convenios colectivos sectoriales. Ahora, ¿qué ocurre en aquellas empresas donde no exista representación legal de las personas trabajadoras? ¿Cómo tenemos que conformar la comisión negociadora? Pues las empresas donde no exista representantes legales, pues la comisión negociadora tiene que estar formada una parte por la empresa y la parte de representación de las personas trabajadoras pues tiene que estar integrada por los sindicatos más representativos y o por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. Y estos sindicatos más representativos son los que tienen la legitimación para negociar y conformar la comisión negociadora. El máximo de número que forma la parte de la comisión negociadora será un máximo de 6 miembros por cada parte. Y también, en este caso, tal y como ocurre cuando exista representación legal de los trabajadores, pues la representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la participación de todos los sindicatos que estén legitimados para participar en la composición de esta mesa. Aunque puede parecer un poco complejo, en sí, la verdad que es... dentro de la complejidad es más o menos sencillo. Es decir, por resumir, aquellas empresas donde haya representación legal de los trabajadores, la comisión negociadora, aparte es la parte empresarial la conformará la empresa, la parte sindical, la parte de representación de los trabajadores tiene que estar conformada de forma proporcional a la representatividad de los sindicatos que estén presentes en la empresa. Si esto no ocurre, entran a formar parte de esta comisión negociadora según la representatividad
del sector, los sindicatos más representativos o los sindicatos más representativos del sector. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las empresas, que también nos está ocurriendo, donde tienen varios centros de trabajo y en unos tienen representación legal y en otros no tienen representación legal? ¿Cómo se constituye esta mesa? Bueno, pues aquellos centros donde tenga representación legal tienen que ir a esta mesa negociadora los sindicatos que estén presentes en este centro de trabajo según su proporción. Y por otro lado, los sindicatos más representativos o sindicatos más representativos del sector representarán a aquellos trabajadores y trabajadoras de las empresas donde no exista representación legal de los trabajadores. En los supuestos donde esto ocurra, no hay una regla que el Real Decreto indique cuál tiene que ser la distribución de estas 13 personas para la comisión sindical. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, pues defendemos en que hay que tener, debe ser proporcional al número de trabajadores y trabajadoras presentes en la plantilla en cada centro de trabajo. Y que en sí pues tenemos que acordar en todos cómo establecer pues la proporción de las personas que van a estar en la comisión negociadora. En su defecto, por ejemplo, nosotros hemos acordado en algún plan de igualdad pues utilizar las reglas que se establecen para conformar las comisiones negociadoras, por ejemplo, en los convenios colectivos sectoriales. En los supuestos en los que los centros de trabajo conste con una representación sindical y en otros donde no haya, pues la verdad es que el artículo 5.3 del Real Decreto pues explica, como os he estado explicando, cómo hay que conformar la comisión negociadora. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos conformada esa comisión negociadora? Y bajo nuestro punto de vista, qué es lo que hay que ir trabajando para que la negociación sea fructuosa, ¿no? Pues que el principio mayor que tenemos que tener encima de la mesa es el principio de negociar de buena fe, tal y como mandata el propio artículo 5.6 de este Real Decreto 901. Las partes deben negociar de buena fe con vistas a conseguir un acuerdo. Al ser una materia muy nueva y compleja, hay que conocer exhaustivamente los contenidos de los reales decretos. Y el Real Decreto 901 y del Real Decreto 902. Los reales decretos, bajo nuestro punto de vista, por fin y de una vez por todas, son el desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estos reales decretos se aprobaron 13 años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica y son fundamentales porque señalan procedimientos, plazos, cómo constituir una comisión negociadora, cómo negociar los planes de igualdad, cuál es el contenido mínimo que tienen que tener los diagnósticos, que es fundamental para que el plan refleje una realidad de la empresa y, sobre todo, como decía, cuál es el contenido mínimo que tienen que tener los planes. Además, estos reales decretos pues, abordan los mecanismos de puesta en marcha, como el registro salarial, la valoración de puestos de trabajo, la guía para realizar las auditorías retributivas o instrumentos que nos faciliten la igualdad retributiva y la transparencia salarial. Como todos estos instrumentos se pretende poner de manifiesto, con todos estos instrumentos, perdón, lo que se pretende es poner de manifiesto las desigualdades que existen y las discriminaciones que existen por razón de sexo en las empresas. Y sobre todo, más allá de ponerlas encima de la mesa, lo que hay que establecer es planes de actuación para corregirlas. En resumen, hay que negociar de buena fe. Hay que cumplir lo que está establecido en la norma normativa, en los dos reales decretos y usar las herramientas que han sido diseñadas desde el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como es la herramienta de registro retributivo, que hay que recordar que es obligatoria desde el año 2019,
La herramienta de valoración de puestos de trabajo que está finalizada y esperamos que en los próximos días salga a la luz, y la guía de técnica de realización de auditorías salariales en la que estamos trabajando para que pueda salir. Hay que dejar claro pues, que en estas herramientas hemos participado tanto las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, como las organizaciones empresariales CEOI e ICEPI. Otra de las cuestiones que es importante es el registro de los planes, de igualdad. ¿Cómo se ponen en contacto las empresas para, por ejemplo, antes de empezar a negociar el plan, en aquellas empresas donde no hay RLT? Pues el Real Decreto 901 no dice cómo se tienen que poner en contacto, sino que lo que deja claro es que la empresa se tiene que poner en contacto con los sindicatos más representativos o más representativos del sector y nosotros tenemos que contestar si vamos a asistir o no a la negociación de ese plan. Lo que sí que deja bien claro es que no hay ninguna excepción en este caso y que se eliminan las comisiones ad hoc para negociar un plan de igualdad. Por eso la importancia, insisto, de abordar esta negociación con la RLT y, si no existe, con los sindicatos más representativos, y elimina las comisiones ad hoc. Una vez tengamos el plan negociado, como decía, cómo lo registramos, cómo hay que hacerlo, pues existe un registro público de planes de igualdad que corresponde a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde se expedirá un certificado acreditativo de que se ha negociado el plan y de que ese plan se va a registrar. También hay que decir que hay planes que ha habido negociación y al final no ha habido acuerdo, y en el REPCON se podrán registrar hay dos registros diferenciados en aquellos planes que se han registrado con acuerdo y aquellos planes que se han registrado sin acuerdo. Como os decía, no existe un formulario tipo de cómo dirigirse a los sindicatos más representativos, sino que el Real Decreto establece que tiene que ser la empresa la que nos convoque o la que nos solicite la conformación de la comisión negociadora. No lo he dicho, pero sí que es verdad que en esta comisión negociadora, aparte de estar representada la empresa y los representantes legales de los trabajadores, también podrá contar con el apoyo y asesoramiento externo especializado en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Estas personas que estén asesorando en la mesa, pues pueden intervenir con voz, pero sin voto. Y lo que sí que en todo momento pues, debe promoverse que la composición de la mesa negociadora pues, sea equilibrada entre mujeres y hombres, y también pues, como que sus integrantes pues, tengan una formación en materia de igualdad en el ámbito laboral. Ya para terminar, desde la Unión General de Trabajadores entendemos que la opción más recomendada para negociar los planes de igualdad es que se realice con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Hay muchísimas empresas de más de 50 trabajadores en nuestro país que no tienen RLT, y por lo tanto nosotros y nosotras desde UGT promovemos que se realicen, ¿no? y que se promuevan procesos electorales para elegir representantes legales de los trabajadores. Esto forma parte del desarrollo de la libertad sindical y así lo deja bien claro en el artículo 7 de nuestra Constitución, que establece que los sindicatos de trabajadores y trabajadoras y las asociaciones empresariales contribuimos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios. Por lo tanto, entendemos que
lo mejor para negociar un plan es que se realice con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, ya que el plan no es solo conformar la comisión negociadora, sino que también este plan tiene que tener una comisión de seguimiento y tenemos que saber exactamente qué está ocurriendo en la empresa, y para ello es tan importante el diagnóstico de este plan. Por ello, desde UGT, pues sí que insistimos en la necesidad de negociar con buena fe y, sobre todo, pues el disponer de una representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, pues seguro que va a facilitar en las empresas la negociación y la elaboración de los planes de igualdad. Además, también todas y todos sabemos que en aquellas empresas donde hay representación legal se conoce más de primera mano cuál es la situación real de la empresa y permite realizar diagnósticos más acordes a la realidad de la empresa, y por lo tanto nos va a permitir negociar planes de igualdad que sean mucho más efectivos y que de una vez por todas pues contribuyan a corregir las desigualdades y discriminaciones que se puede producir o que puede existir en cada empresa. Por mi parte, espero que os haya aclarado un poco cómo conformar las comisiones negociadoras, cómo negociar o iniciar la negociación de los planes de igualdad. Agradecer una vez más la invitación a participar en este congreso y un saludo a todas y a todos.